Bien, tengan todos y cada uno de ustedes nuevamente buenas noches. Como saben, el día de ahora tenemos lo que es la tutoría de repaso previo a la tutoría del día sábado. En ese momento les voy a compartir lo que es mi escritorio. Por favor, si alguien me puede informar cuando ya les aparezca visible. Sí, ya nos aparece, licenciado. Perfecto. Bien, comentarles que la agenda que se ha previsto para desarrollar el día de ahora comprende la revisión de los materiales de la unidad 3, que sería el contenido 3.1, el contenido 3.2, el 3.3 y el 3.4. Vamos a tratar de hacer una revisión un poco rápida. No nos vamos a detener mucho o por lo menos esperaría que no nos detengamos mucho analizar detenidamente cada contenido para que nos quede tiempo de revisar lo que es la consigna de la tarea 2 y la rúbrica de la tarea 2. Eso lo estaremos haciendo al final de la, de la tutoría de repaso. Entonces, le voy a proyectar la presentación que es elaborada por el compañero tutor Héctor Salomón, que ustedes la pueden descargar si no la han leído o si ya la leyeron y la quieren tener, pues la pueden descargar de plataforma para que tengan acceso a todos esos resúmenes que el compañero tutor ha elaborado. Bien, como saben, el contenido 3.1 tiene que ver con lo que es la cibersociedad. Entonces, básicamente son las etapas de la cibersociedad. ¿Cuáles son esas etapas? Están resumidas acá en esta lámina. Perdón, creo que alguien está. Bien, volvamos. Es decir, está resumido en esta lámina. Acá tenemos primero, vamos a definir lo que es la cibernética, luego vamos a definir lo que es el ciberespacio, la cibersociedad y la sociedad de la información, que básicamente es lo mismo. Es decir, cuando hablamos de cibersociedad, también estamos hablando de lo que es sociedad del conocimiento. Luego vamos a ver evolución de lo que es el concepto sociedad del conocimiento, sociedad de la información, o lo que viene siendo lo mismo, cibersociedad. También vamos a ver las etapas de la sociedad de la información o la cibersociedad. Entonces vamos a comenzar definiendo primero lo que es la cibernética. Se define como el estudio teórico de los procesos de comunicación y del control de sistemas biológicos, mecánicos y artificiales. Si nos fijamos desde acá, desde esta definición, básicamente es el control que podemos ejercer sobre esos aparatos. Pueden ser piernas robóticas o incluso eh, esos artefactos, por ejemplo, los teléfonos, los televisores, las computadoras, el control que nosotros ejercemos sobre esos sistemas, ya sean biológicos, mecánicos o artificiales, a eso es a lo que vamos o a lo que estamos denominando cibernética. También dice que su nombre proviene de la voz griega Ibernetes, que traducido significa timonel o gobierno, con lo que la comunicación es asociada con las nociones de control, regulación y dominio. Aquí hay que tener bastante cuidado en esto. Al inicio, en estos dos renglones, lo definimos únicamente como el control. Ya acá no, según Breton 2000, ya nos habla también de la regulación en cuanto al uso, a las formas de adquisición, al dominio que se tenga sobre esos sistemas, ¿no? Entonces ya es un concepto un poco más profundo y un poco más elaborado. Y ahí aparece lo que es el ciberespacio, que el ciberespacio tiene su origen en la palabra griega cibernao, que significa pilotar una nave. El término se empleó por primera vez en una novela de ciencia ficción, que es la que podemos ver acá en la imagen, de William Gibson, llamada Neuromante, en el año de 1984. La cibersociedad o la sociedad de la información viene siendo o consiste, mejor dicho, en una experiencia social. ¿A qué nos referimos con experiencia social? Es a esa experiencia que adquirimos a través de la interacción con las personas dentro del mundo real, pero en este caso va a ser mediante dispositivos interconectados, es decir,
Normalmente nosotros tenemos, digamos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, una interacción real en un mundo real. Cuando esa interacción traspasa del plano físico a hacer esa misma interacción, como el hecho que estamos realizando en este momento, es decir, ustedes están en sus casas, no sé, pueden estar en su trabajo, pueden estar en cualquier lugar de nuestro país, incluso pudiesen estar en el extranjero y pueden estar compartiendo. Eso es una experiencia social. El hecho de que ustedes puedan expresar opiniones, escuchar directamente lo que yo les estoy diciendo o compartir información, eso es una experiencia social que la estamos haciendo a través de dispositivos que están conectados a la red de Internet, ¿no? En este caso, entonces, a eso es a lo que entendemos como sociedad de la información, en la que los individuos pueden interactuar, como les mencionaba en el caso nuestro, compartir ideas, compartir información, proporcionar apoyo social, realizar negocios, dirigir acciones, crear medios artísticos, jugar juegos, participar en debates políticos y muchas otras cosas más. ¿Cuántos de nosotros antes de las computadoras teníamos acceso, por ejemplo, a vender? Digamos que usted tiene un artefacto o algo que ya no utiliza y lo quiere vender. Antes era mucho más difícil que usted encontrara un comprador para ese objeto, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día usted publica en Marketplace, por ejemplo, en Facebook, y a los que 20, 30 minutos tiene 5 o 10 mensajes de posibles compradores. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que esa interacción social, esa experiencia social está facilitando el hecho del comercio, incluso mediante juegos, juegos en línea. ¿A cuántos no nos gusta? Hemos pasado del plano de compartir con nuestros amigos en una consola, en un mismo lugar, a poderlo hacer con personas que están fuera de nuestro país, ¿no? En cualquier lugar del mundo, siempre y cuando estén interconectados a través de la internet, ¿no? Entonces, ahí a todo esto, a todas estas experiencias y a muchas más experiencias, es a lo que denominamos sociedad de la información o cibersociedad. Nos dice también que la cibersociedad, también llamada sociedad de la información, es el espacio en donde existen las comunicaciones electrónicas, en un espacio social estructurado a partir de la información virtual, es decir, cómo fluyen las fuentes de los datos desde un lugar a otro. Por ejemplo, antes, usted si quería comunicarse con alguien cuando no existía el teléfono, todo era mediante cartas, ¿no? Esas cartas se depositaban en un correo, tardaban 1 o 2 semanas en llegar, por ejemplo, a Estados Unidos, y la respuesta usted la tenía tal vez un mes después, ¿no? Ahora no, ahora ese intercambio de información es instantánea. Si usted le manda un mensaje a una persona, lo recibe prácticamente en el mismo segundo en que usted lo envió. Entonces, si nos fijamos, esa evolución hace que nosotros intercambiemos información con mucha más fluidez. De hecho, no sé si cuántos estuvieron pendientes cuando hicieron el juicio en Estados Unidos al creador de Facebook, que muchas personas no entendían qué es lo que ganaba él con su plataforma, y lo que él gana en realidad es manipular los datos de las personas. Aparentemente para nosotros pudiese parecer algo inofensivo. Actualmente ya dominan también WhatsApp y hay otras aplicaciones. Si usted, por ejemplo, entra a Facebook y se pone a ver, por ejemplo, refrigeradoras, por decir algo, está interesado en comprar una refrigeradora y usted se pone a ver información al respecto sobre el artículo que a usted le interesa, se va a dar cuenta que si entra a otras redes sociales del mismo creador de Facebook, le sugieren productos o empresas que venden ese producto. Entonces, él así es como acumula dinero, con la información de qué usted está buscando. Él vende esa información y la empresa que vende esos productos es la que la compra en el momento en que le funciona o le sirve la información. Entonces vemos que es bastante importante tener presente cómo funciona esta sociedad de la información. No solo se da con ventas. Podemos ver o vamos a ver en el siguiente contenido lo que es impacto político, el impacto social, el impacto económico, que es el ejemplo que yo les estoy proporcionando, y también el cultural, ¿no? El impacto cultural que ha tenido en nuestra sociedad. También aquí dice de que es un espacio invisible,
pero absorbente. Y finalmente es una necesidad humana, ya sea por trabajo, por educación, en el caso nuestro en este momento, por ocio, por actividades económicas y comerciales o actividades de la vida cotidiana. ¿Cuántas veces no nosotros vemos en la calle gente que a veces va caminando y viendo el teléfono? ¿Qué podemos preguntarnos qué tiene de interesante ese artefacto para que consuma tanta atención de esta persona? Tanto así de arriesgarse que tal vez no fijarse a cruzar una calle, o incluso circulen videos en las redes de personas que han tenido accidentes por abstraerse del mundo real en el mundo virtual, ¿no? Entonces, por esa información. Entonces, son cosas que a veces se vuelven parte de nosotros o de nuestra sociedad y hay que prestarles especial cuidado. Dentro de la evolución del concepto sociedad, tenemos, por ejemplo, que Masuda, en 1984, definen esta sociedad como la sociedad que crece y se desarrolla alrededor de la información y adopta un florecimiento general de la creatividad intelectual humana en lugar de un aumento del consumo material. ¿Qué nos está diciendo esto? Que básicamente se enfoca más en lo que genera la creatividad del ser humano, que es producto de su inteligencia, que tiene un valor, digamos, un poco más grande que cualquier otro producto comercial. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos observado algún youtuber famoso, por ejemplo, de España, de México o de cualquier otro país, y observamos que ganan mucho dinero a través de esa plataforma? Y nosotros, si ustedes sacan una carrera, si nosotros nos dedicamos a algo en particular, no podemos llegar a ganar esas cantidades. Pero ¿por qué esa persona gana esas cantidades? Porque producto de su inteligencia es capaz de venderse a sí mismo como un producto. Es decir, el hecho de generar videos y que todas las personas quieran ver ese video, le genera pautas publicitarias, personas o empresas que pagan directamente por salir o cortar pequeñas partes de su video y poner un pequeño comercial, etcétera. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que a veces la información y lo que es producto directamente de la creatividad y el intelecto humano tiene un plus mucho más amplio, lo que es un consumo de un material o la venta de un producto en específico, ¿no? También Julio Linares nos menciona que las sociedades de la información se caracterizan por basarse en el conocimiento y en los esfuerzos por convertirse en la información, de convertir la información en conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos encontrar en la red eh, múltiples toneladas de información, pero esa información no necesariamente es conocimiento. Tiene que haber alguien que traduzca toda esa información en un conocimiento que facilite, ya sea el comercio, que facilite cualquier otras actividades directamente sociales. Por ejemplo, en el caso de los famosos Uber o de la aplicación Uber, ¿no? Que es algo que facilita el hecho de que alguien necesita trasladarse de un lugar a otro. Es decir, la plataforma en sí solo contiene la información de que X persona quiere ir a X lugar y mediante esta información traduce el conocimiento de qué opción de negocio tiene para poder ganar dinero a través de esa información que ya conoce. Y ahí surgen lo que son los famosos Uber. En ese sentido, hay una persona que pensó esa idea, es decir, que imaginó la posibilidad de, mediante la aplicación, recabar esa información y que hay otras personas que quieren hacer esos viajes, que necesitan esa información, conocer esa información para poder ganar dinero. Entonces, hay muchas otras aplicaciones que funcionan así y es así a veces como la sociedad de la información viene a encadenar estos beneficios, ¿no? Entonces, no quiere decir que la información por sí misma, es decir, por el cúmulo de información, sea conocimiento. Tiene que convertirse esa información en un conocimiento válido y que facilite a alguna persona alguna determinada acción. También dice que en el libro verde, en 1997, de la Sociedad de la Información en Portugal, señala que la sociedad de la información, más que un proyecto definido, es una aspiración del nuevo entorno humano en donde el conocimiento
su creación y la propagación de los elementos definidos tras las relaciones entre los individuos y entre las naciones. Es decir, que hay una especie de interacción directamente entre la información y nuestras sociedades como tal. También en 1998, Manuel Castells define esta sociedad de la información como un nuevo sistema tecnológico, económico y social. Si nos fijamos acá en esta definición desde estas dos líneas que hemos leído, ya nos habla de la utilización de la tecnología involucrada con la economía y involucrada con la interacción social, ¿no? Que es la vida real de las personas. Una economía en la que el incremento de la productividad no depende del incremento cuantitativo de los factores de producción, es decir, no depende del capital de trabajo, no depende de los recursos naturales o de qué tanto se pueda fabricar, sino de la aplicación de conocimientos e información y gestión, ¿no? La producción y distribución tanto en los procesos como en los productos. Por ejemplo, un ejemplo quizás bastante palpable de esto es el famoso BlackBerry. Allá por el 2006, no sé si ustedes recordarán, que todo el mundo quería tener un BlackBerry. ¿Por qué? Porque esta compañía se caracterizaba porque en sus teléfonos, en esa época, uno cuando mandaba mensajes, por lo general lo hacía con teléfonos de teclas que tenían la numeración del 1 al 9 y el 0 abajo, ¿no? Que era el espacio. Entonces, para escribir era bastante complicado poderlo hacer rápido, ¿no? Porque para sacar una letra se tenía que pulsar la misma tecla hasta llegar a la letra que estaba entre las tres opciones, ¿no? Entonces, en ese caso, la compañía tuvo el conocimiento que las personas se comunicaban en mensajes y creó un teléfono que tenía un teclado como que era de computadora, ¿no? Que tenía todas las teclas y así se escribía mucho más rápido. Pero ¿qué pasó? Se hicieron famosos un par de años, pero ellos no se adaptaron a los requerimientos del mercado o no fueron capaces de ver o no tenían el conocimiento de cómo las personas iban a evolucionar hacia lo que son los teléfonos inteligentes o los teléfonos táctiles. Entonces, esa compañía se quedó estancada en su idea, en la idea que les dio éxito y no fueron capaces de adaptarse, ¿no? Y por eso fueron disminuyendo. Entonces, no dependía directamente de la calidad de producción que podían tener o de ese capital de trabajo o esos recursos, sino del conocimiento para poder adaptarse. Ese mismo ejemplo sucedió con otras compañías, por ejemplo, Nokia, Motorola, creo que más o menos por el mismo camino va, y entonces podemos ver ese mismo ejemplo reflejado en otras industrias de tecnología, ¿no? También en el 2000 el gobierno vasco, a través de su plan para el desarrollo de las sociedades de la información para el periodo del 2000 al 2003, considera que se entiende por sociedad de la información a aquella comunidad que utiliza extensivamente y de formas optimizadas las oportunidades de ofrecer las tecnologías de la información y de la comunicación como medios para el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos miembros de esa sociedad. Si nos fijamos en esta forma de definirlo, están diciendo que directamente la tecnología es la oportunidad de poner condiciones para que nosotros como personas dentro de esa sociedad nos podamos desarrollar, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo, repito, nosotros, ustedes recibiendo o estudiando una carrera a través de las tecnologías de la información y comunicación, es algo que hace algunos años no era posible. Es decir, tal vez nuestros padres no tuvieron esa oportunidad, no tuvieron esa facilidad. Entonces, es bastante interesante cómo el avance tecnológico propicia que también nosotros como personas dentro de la sociedad podamos directamente irnos superando. Aquí aparecen unas fases o etapas de la sociedad o la cibersociedad. La primera fase es la científica, que va desde el año 1945 al año 1970. Luego tenemos la fase administrativa del año 1955 al 1980 y tenemos la fase social del 1980 al 1990 y la fase individual de 1920 al 2000. Aquí aparecen una serie de
de características de cada una de esas fases, pero no las vamos a revisar por cuestiones de tiempo. Si ustedes quieren profundizar en esas fases, descarguen la presentación del compañero tutor, ahí está en plataforma, para que las puedan revisar, ¿no? Vamos a pasar al siguiente contenido para poder abordar la de matemáticas. No sé si de este tema tienen alguna duda o algún comentario. Si tienen algún comentario, quieren agregar algo o quieren comentar algo, pues piden la palabra, yo con gusto se la cedo. Algo que les haya parecido interesante o que les haya llamado la atención de ese contenido, pues pueden aportar en este momento. Sí, acá levantó la mano Cecilia. Tiene la palabra. Bien, no sé si fue que se equivocó Cecilia, que me parece que tiene la mano levantada. Buenas noches, licenciado. No, Sí, buenas disculpe noches. Ok. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es el resumen o la presentación del contenido 3.2. Este contenido es un poquito más largo, así que vamos a enfocar en algunas de las partes más principales. Acá vamos a hablar de lo que son las dimensiones políticas, económicas y social directamente que han tenido lo que es el ciberespacio o la sociedad de la información. Lo vamos a ver desde algunos puntos de vista. Por ejemplo, primero redefiniciones de las relaciones, la dimensión política, luego la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión cultural. Veamos acá, nos dice redefiniciones de las relaciones. Por ejemplo, dice que la sociedad de la información no solo es producto del resultado de las revoluciones tecnológicas, sino que también es un proceso de redefinición histórica de las relaciones de producción, de poder y de experiencias. ¿Por qué no menciona eso? Si recuerdan el ejemplo que les mencionaba anteriormente de lo que ocurrió con los BlackBerry, cuando a uno le dan un producto tecnológico, lo que le están brindando es una experiencia. Por ejemplo, el hecho de que usted utilice, por ejemplo, TikTok, la aplicación TikTok, o utilice Facebook, WhatsApp, Telegram, en realidad lo que la aplicación le vende o lo que la aplicación le está dando a usted como consumidor es una experiencia, ¿no? Tanto en TikTok de ver algunos videos graciosos o de generar algún contenido, o incluso en YouTube, que de hecho actualmente YouTube se ha vuelto como por excelencia la plataforma de información de aprendizaje, ¿no? Si uno no sabe algo y quiere saber al respecto de un determinado tema, busca ese tema directamente en YouTube y encuentra una serie de videos donde le explican cómo funciona o cómo hacerlo. Yo tengo una amiga que incluso aprendió a tocar guitarra viendo únicamente videos en YouTube, entonces es bastante interesante, ¿no? Entonces, por eso nos dice acá que es una redefinición que va sucediendo en el transcurso de la historia, ¿no? También nos dice que las nuevas tecnologías, ya hablando de la dimensión política, brindan a los ciudadanos conectados la red con una mayor capacidad de organizarse y difundir propuestas y divisiones sin necesidad que otros intermediarios políticos, de otros intermediarios políticos o comunicacionales. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto es un fenómeno bastante interesante. Antes, cuando no existían las tecnologías de la información y la comunicación, ¿cómo nos enterábamos, por ejemplo, de las políticas nacionales o internacionales? Todo era a través de la televisión. Entonces, quien manipulaba la televisión era dueño de la verdad, es decir, usted, su voz no existía, era prácticamente inexistente en ese apartado político. Hoy en día no. Hoy en día, si a usted no le parece
lo que dice determinado político, usted puede ir, comentar, debatir, siempre desde el punto de vista recomendado sano, ¿no? Es decir, hay gente que entra a redes sociales a insultar, a amenazar o a otros aspectos, pero aquí vamos a hablar desde el punto bien entendido de cómo la tecnología de la información y la comunicación han venido a abonarnos, es decir, nos han dado esa libertad de opinión. El hecho de poder generar videos, por ejemplo, algunas personas que se han dedicado a la política sin ser políticos, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, José Youtuber, o también hay políticos de derecha, políticos de izquierda, que no están directamente metidos en la política, pero que tienen unas opiniones parcializadas, ¿no? Entonces, usted como miembro de la sociedad, usted puede decidir los videos de quién ve, es decir, no está obligado a ver los de uno o a ver los de otro, como era antes en el caso de la televisión, cuando nos informábamos a través de la televisión. Ahora no, ahora tenemos esa libertad de poder debatir con otras personas, ya sea que las conozcamos o no, y tener nuestra voz, es decir, nos poder opinar y que la gente sepa lo que nosotros opinamos al respecto. Entonces, esa es una de las ventajas que se ha obtenido en la dimensión política. También dice, se puede decir que hoy en día prácticamente todas las organizaciones políticas están en Internet. Por ejemplo, en nuestro país, si usted busca la página de Arena, la del FMLN, la de Gana, la de Nuevas Ideas, usted va a encontrar, de hecho, creo que para antes de las elecciones, cada 2 minutos usted estaba viendo un video en Facebook, por ejemplo, y le sale un anuncio político. Entonces, todas estas organizaciones se han adaptado a estas tecnologías y están utilizándolas también. Por eso nos dice acá que generalmente lo utilizan para lanzar mensajes a la audiencia, ¿no? Ese modelo lo llaman broadcast, que es un espacio a través que utilizan ellos a través de o para promocionar sus propuestas, es decir, ya no les basta únicamente la televisión y los periódicos, como saben que la mayoría de personas ha migrado directamente a la tecnología, ya sea a través de un teléfono, a través de una computadora, a través de una tablet, a través de las redes sociales. Entonces ellos también han visto la necesidad de promocionarse o promocionar sus propuestas directamente en estos medios que la población está directamente utilizando. Entonces, esto siempre recalcándolo dentro de la dimensión política que ha tenido las tecnologías de la información y la comunicación. También nos dice que el aumento en el clima de desconfianza de los políticos y de la percepción de la incapacidad para solucionar los problemas reales que tenemos nosotros los ciudadanos, ha estimulado aún más a muchas personas a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para vigilar, presionar e influir en acciones políticas. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan acá cuando se quería hacer lo que es la ley de agua, que se sacó ahí una información de cómo querían manipular y organizar un comité que tenía más representación privada que pública y que iba a estar más en manos privadas que en públicas, que de 2 días, un día para otro, se convocaron marchas, salieron múltiples publicaciones de varias páginas de diferentes corrientes políticas y la gente comenzó a compartirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí somos capaces de que, o la sociedad nos ha hecho capaces a todos nosotros de poder vigilar esa clase de digamos, de ideologías políticas. ¿Por qué? Porque ahora ellos ven que una noticia o una marcha, una convocatoria se hace viral en cuestión de horas, entonces ellos ya saben que la gente está enterada y que no está de acuerdo con él. Entonces es como una forma de presionar directamente a la política que está pasando en los diferentes países. Eso no ocurre solo en nuestro país, no, eso es prácticamente a nivel mundial, ¿no? Yo solo estoy tratando de ejemplificarlo con lo que nosotros podemos palpar, ¿no? Directamente en nuestro país. Nos dice acá que el ciudadano de hoy ha dejado de ser un mero receptor para convertirse también en un emisor, que es lo que les mencionaba anteriormente. Ahora tenemos voz directamente en las redes sociales para poder expresar nuestras ideas, nuestro pensamiento, esos elementos en los que estamos de acuerdo, en los que estamos en desacuerdo. Y esto ya no es un privilegio como lo dice acá,
exclusivo de las grandes organizaciones. Antes el que tenía el capital para pagar un anuncio en televisión, para pagar un anuncio en un diario, que son anuncios que a veces son con alto costo, eran los únicos que tenían voz. Ahora no necesita pagar absolutamente nada para poder externar sus ideas. También dice que si los partidos políticos no son capaces de transformarse y utilizar los nuevos enfoques y medios, corren el riesgo de debilitarse, diluirse o desaparecer y ser sustituidos por otras entidades con una u otra denominación. Eso en cuanto a la dimensión política. Ahora vamos a ver un poco cómo ha impactado siempre esta sociedad del conocimiento o de la información en cuanto a la dimensión económica. Aquí surge la economía digital. Nos dice que el profesor Donald Tapscott en 1998 acuñó el término de economía digital para señalar que en los inicios de la década de los 90 se daría un cambio de paradigma. Él sostenía que sería el cerebro antes que la fuerza física el factor decisivo de la adición al valor de la economía, que es lo que hablábamos anteriormente. Ahora se paga más por aquella persona que puede generar contenido que a las masas les guste y que muchas personas lo siguen. Esas personas ganan mucho más dinero que aquel que pueda tener, digamos, trabajo físico o creación de productos. Entonces, esta es una visión que tuvo directamente el profesor Don en 1998, ¿no? ¿Cómo es el surgimiento de la economía digital? Nos dice que el éxito del mercado depende del conocimiento y del genio creativo de las estrategias diseñadas, diseñadores y vendedores del producto. Es una realidad empresarial que tiene como característica primordial el uso intensivo de Internet aplicado a los negocios. Una empresa se mantiene competitiva solo si adquiere, desarrolla y emplea conocimiento con más rapidez que la competencia. Aquí volvemos al ejemplo que les proporcionaba de BlackBerry, ¿no? Ellos fueron capaces de adquirir el conocimiento que las personas necesitaban escribir rápido y lo emplearon mucho más rápido que otros y por esa razón crecieron, ¿no? Porque fueron capaces de utilizar ese conocimiento y emplearlo con mucha más rapidez que el resto de empresas, ¿no? O las empresas competencia. Y eso es algo que debe estar en constante innovación, porque si no, ya vimos lo que pasó con estas empresas, ¿no? También nos habla de la nueva economía digital. Según el CELA, la define como una evolución desde una economía basada principalmente en la fabricación y en la industria hacia una economía basada en el conocimiento y los servicios. Está fundamentada en la globalización económica y financiera con un uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, teniendo como epicentro el capital intelectual. Se basa en compartir o interpretar bienes o servicios de los que se les saca partido, de los que no se les saca partido al 100%, por ejemplo, el tiempo, el auto o una vivienda. Este formato necesita tecnologías para conectarse, para conectar la oferta con la demanda y crear una base de usuarios. Y, por ejemplo, acá tenemos el Uber, ¿no? Es decir, Uber es la aplicación en sí y ellos lo único que hacen es conectarnos a la persona que busca el servicio con la persona que da el servicio y ellos obtienen una ganancia. Y si nos fijamos, ellos en sí, lo único que están vendiendo es la información. Es decir, más que la información, no hay un aporte directamente de las personas que tuvo esa idea, ¿no? Obviamente lo que ellos están vendiendo es directamente ese servicio, el poder dar esa información a la persona que la necesita, tanto el que adquiere el servicio, por ejemplo, la persona que adquiere el servicio de Uber, como la persona que lo brinda. Es decir, ambos necesitan, por ejemplo, la persona necesita transportarse y la otra persona necesita ganar dinero a través del transporte. Entonces, ambos se necesitan, pero no se conocen y quien lo hace posible es quien tiene ese conocimiento que viene siendo directamente la aplicación. Nos dice acá que gracias al Internet, a los teléfonos móviles, a los sistemas de geolocalización y a las redes sociales, la facilidad de conexión entre las personas está acelerando el desarrollo de estas plataformas. Creo que la mayoría hemos visto
como han surgido incluso dentro de nuestro país. Creo que ahorita hay una empresa que se llama Rapidito, una que se llama Mandaditos, que directamente son aplicaciones que unen a personas que tienen motocicletas con personas que necesitan mandar encargo. Puede ser, yo recuerdo cuando comenzó esto de la pandemia, cuando nos habían encerrado a todos, cuando nos dejaban salir según el número de DUI, que aquí en mi casa para el Día de la Madre nadie podía salir. Todos estábamos, bueno, nadie tenía la finalización del número de DUI que tocaba salir ese día, entonces se consiguió la aplicación, se descargó, se buscó a alguien de Rapidito, creo que se llamaba, y sí sentí el cobro un poco caro, pero para el hecho de que nosotros no podíamos hacerlo, para comprar algo que sí necesitábamos, entonces pues, se pagó, ¿no? Pero entonces yo lo que quiero que veamos es cómo esa aplicación lo único que está vendiendo directamente es la información. Y usted está utilizando directamente las tecnologías para poder acercar al consumidor con la persona que ofrece el producto directamente. Bueno, básicamente estas láminas nos hablan de eso, ¿no? De cómo los usuarios de estas plataformas únicamente están interesados en obtener ingresos, en el caso de los que quieren transportar a la persona y los otros directamente en transportarse, ¿no? Ahora bien, ¿qué beneficios se pueden nombrar en la economía de de estas tecnologías? Primero, en una alternativa provechosa para el periodo en el que el trabajo fijo desciende o es ausente, es decir, si está desempleado y tiene un auto, solo tiene que descargarse la aplicación. Bueno, yo en realidad no sé cómo funciona, pero entiendo que se registran en la aplicación y ya pueden comenzar a realizar esos viajes. Entonces, es como una forma de conseguir un trabajo si se tienen esos medios. La segunda ventaja o beneficio puede minimizar las necesidades de pedir préstamos personales que generen intereses para cubrirlos en el periodo que se está sin ingresos, ¿no? Es decir, es como conseguir trabajo de forma inmediata, ¿no? Aunque en realidad la aplicación Uber no es que nos esté empleando, quien nos emplea es la persona que necesita el servicio. Y la aplicación gana una comisión, ¿no? Directamente por proporcionarnos la información de quién necesita ese servicio. Entre las desventajas que podemos ver, acá nos dice que los trabajadores no están asegurados, tienen que cubrir los costos de la operación comercial. También nos dice que la acumulación de comentarios negativos puede ser muy difícil de remontar, ya que estas aplicaciones se basan directamente por las calificaciones que sus mismos usuarios le brinden. Por ejemplo, no sé si algunos han comprado, por ejemplo, en AliExpress, que es una página china, ¿no? Que a uno como comprador le permiten evaluar al vendedor. Entonces, si el vendedor le queda mal, el comprador lo evalúa mal y es muy difícilmente que otra persona quiera comprarle a ese vendedor siendo que tiene valoraciones negativas. Por ejemplo, a veces le aparecen vendedores con 1 estrella, con 2 estrellas. Entonces, un comprador cuando entra le interesa el producto, pero ve que la valoración del vendedor es mala, pues prefiere buscar otro producto o ese mismo producto vendido por otro vendedor que tenga una mejor calificación. Entonces es bastante difícil que la persona pueda remontar valoraciones negativas. Otra desventaja es que la regulación del sector es otro factor en discusión, con los colectivos a favor y en contra de la legislación en el área colaborativa. Esto lo podemos ver directamente en nuestro país, ya que el hecho de ser Uber es ilegal, ¿no? Lo único legal para transportarse así en carros, digamos, privados, son los llamados taxis, ¿no? Entonces, si a alguien le descubren que anda trabajando de Uber, se gana una infracción por no tener un permiso para transporte. Entonces, ahí se crea, digamos, una gran desventaja en contra porque no hay una legislación para este tipo de actividades económicas producto de las tecnologías. Bueno, acá aparecía algo más. Bueno, aquí finalizaba lo que es la dimensión económica. Por cuestiones de tiempo, dejaría pendiente para que ustedes revisen lo que es la dimensión social.
y la dimensión cultural, que son las dos que nos estaban quedando pendientes de este contenido. Quizás solo vamos a ver un poco en la dimensión cultural lo que son los hackers, la cultura hacker. A veces nosotros malentendemos lo que son los hackers. Por ejemplo, acá nos dice que los hackers son simplemente los que tienen pasión por crear contenidos, por crear programas directamente, ¿no? Para ellos es un placer el trabajo de la creación, es más importante que todo lo demás. Los hackers no son los que hacen las cosas malas. Los que hacen las cosas malas son conocidos como crackers, es decir, usamos mal el término hacker cuando nos referimos a hacker a alguien que roba información privada. En realidad lo estaríamos utilizando mal, ¿no? Lo que hacen esas cosas negativas son directamente los crackers. También nos dice que lo que realmente quiere decir hackers es quedarse, lo que realmente quieren los hackers es quedarse con todas las noches creando y perfeccionando sus programas sin que ninguna empresa los moleste y que simplemente les paguen lo suficiente para poder sobrevivir, ¿no? Y salir adelante. Esto es la cultura hacker y esta es la cultura ha sido decisiva para el desarrollo de la última revolución tecnológica. Quería mencionar ese punto porque cuando yo realicé la lectura me llamó la atención porque yo vivía pensando que hacker era la persona que vulneraba los sistemas y acá nos aclara que no, ¿no? Que los hackers son directamente los que hacen las cosas positivas desarrollando programas que nos benefician y las personas que hacen esas cosas malas, el término correcto es crackers. Entonces revisan lo que es la dimensión social y la dimensión cultural, que son las que nos quedaron pendientes acá. Creo que no vamos a lograr ver los últimos dos contenidos, pero vamos a revisar un poco el contenido 3.3. Acá vamos a hablar de la gestión de la información y del conocimiento. Primero vamos a definir qué entendemos por información. Se define como la forma social de existencia del conocimiento consolidada en una fuente determinada. El principio de la información, a diferencia de los datos o de las percepciones sensibles, tiene estructura útil que modificará las sucesivas interacciones del que posee dicha información con su entorno. Ahora bien, ¿qué es gestión de la información? En la era de la información, uno de los principales problemas es su exceso. Es decir, usted busca un tema, por ejemplo, desintegración familiar en Google, y se va a dar cuenta que le aparecen 1 millón, 2 millones de artículos. Entonces, ¿qué está pasando en esos artículos? Muchos de esos artículos son falsos, otros no han sido o no tienen un sustento teórico válido. Muchos se encuentran en páginas que no son reconocidas directamente por tener información confiable. Incluso en nuestro país podemos ver eso con un video que le habían hecho, no sé si era una diputada del FMLN, que hablaba de Wikipedia como una fuente válida y confiable, cuando en Wikipedia cualquier persona puede publicar cualquier contenido sin que ese contenido sea directamente verificado. Entonces, en la gestión de la información es bastante importante que sepamos buscar para poder diferenciar directamente de aquella información que tiene un sustento teórico válido de la que no. Por ejemplo, acá nos dice que por esta razón es frecuente encontrar un número significativo de publicaciones redundantes y de baja calidad mezclada con otras que sí tienen una importante fuentes y son fuentes sólidas y es difícil hallarlas. ¿Por qué? Porque están mezcladas unas con otras. A veces hay descriptores que nos ayudan directamente a filtrar esta información. Un descriptor son aquellas palabras claves que nosotros utilizamos al momento de realizar la búsqueda. Por ejemplo, yo les decía desintegración familiar, puede ser le pongo un signo más y le pongo El Salvador, por ejemplo, y ahí ya me reduce todos aquellos artículos que estén fuera de El Salvador. Entonces, a eso es a lo que llamamos descriptores. Entonces, a veces nos sirven para simplificar las búsquedas y tratar de encontrar los artículos que a nosotros nos sirvan. Esto directamente quizás se los digo como un consejo para las tareas de investigaciones que
hemos realizado o que van a realizar en el transcurso de esta asignatura. La gestión de la información comprende las actividades relacionadas con, primero, la obtención de la información adecuada, es decir, información válida que esté debidamente revisada o fundamentada para que usted la pueda utilizar según sea el caso. También a un precio adecuado. Hay información que la venden en algunas páginas. Por ejemplo, creo que la mayoría de nosotros nos hemos encontrado cuando realizamos alguna investigación que escribimos el tema o los descriptores del tema y cuando buscamos nos aparece, digamos, un pequeño párrafo que hace alusión a un libro y no nos permite descargar el libro porque es un libro de pago. Entonces, a veces vemos libros de $30 y si, bueno, a mí me pasó cuando yo estaba en proceso de tesis, a nosotros en mi grupo de trabajo nos salió un libro que en ese párrafo que nos mostraba parecía que nos iba a servir el libro, que era muy interesante. Entonces decidimos entre los tres miembros del grupo pagar el libro, lo descargamos y nos dimos cuenta que al leer el resto del documento, pues solo lo único interesante era el párrafo que nos mostraba. Entonces, a veces el hecho en Internet de poder equiparar el costo-beneficio, es decir, lo que cuesta el artículo, porque no nos muestran todo el artículo, sino que solo una pequeña parte, es bastante complejo, ¿no? También el tiempo y el lugar adecuado en el que se obtiene la información para que sea para la toma de decisiones adecuadas, ¿no? También dice acá que el conocimiento solo reside en un conocedor, una persona específica que lo interioriza racional o irracionalmente, esto va pegado un poco a lo que hablábamos en el contenido anterior, que a veces se tiene la información, pero esa información no necesariamente es conocimiento, tiene que haber alguien que interiorice esa información y que lo traduzca en un conocimiento válido. También nos habla que los procesos mediante el cual se desarrollan estructuras y mantienen la información con el objetivo de transformarla es un activo crítico y ponerla a disposición de la comunidad de usuarios. Esto incluye el aprendizaje, la información, las actitudes o aptitudes, mejor dicho, y la experiencia desarrollada durante la historia de la organización. Según sotólogo Aguilar en 1992 señala en derroteros que la gestión de la información y documentación en las organizaciones, que por ejemplo la gestión de la información se ocupa de los resultados finales, no solo de citas y localizaciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que directamente la gestión lo que busca es proporcionar un conocimiento y que ese conocimiento genere un resultado o un rendimiento. No necesariamente solo se queda en citar la fuente o en dónde se puede localizar esa información, sino lo que busca la gestión es directamente ver reflejada o ver reflejado ese conocimiento en algo directamente práctico. De ahí tenemos acá lo que son las instituciones de información. Nos dice que son instituciones cuya función principal es la gestión del conocimiento, el cual comprende el proceso de aprendizaje a partir de una aptitud abierta al cambio. ¿Cuáles son los tipos entonces de instituciones de información? En este caso son los archivos, tenemos también las bibliotecas, los centros de referencia, los centros de documentación, los servicios o centros de información y los centros de análisis de la información. Acá aparece que Peter Sage propone 5 disciplinas de aprendizaje organizacional. Primero el pensamiento sistemático, el dominio personal, modelos mentales, visión comparativa y el aprendizaje en equipo. En el mundo de los servicios de la información, las ideas de la calidad no deben vincularse solo con la tendencia de los recursos tecnológicos. Es decir, que la calidad del servicio brindado no es si tengo o no tengo los recursos. Es decir, si el usuario o el cliente
no recibe los servicios como él los solicita y los espera, el fracaso es seguro, ¿no? Aunque se tenga buenos recursos. También nos dice que en función de la gestión de la calidad, la gestión de la información se orienta en gran medida hacia la identificación de los errores y cuáles son las causas de esos errores. La calidad es un problema de orientación, de liderazgo, de participación de los empleados y de su formación. En cualquier caso, la mejora de la calidad es un proceso sin fin que debe llevarse paso a paso y del que no se puede esperar resultados de forma inmediata. Sin la gestión de la información, sus productos y servicios, es imposible tomar decisiones adecuadas, trazar las políticas y diseñar procesos de organización. Una empresa con una adecuada gestión de información, del conocimiento y de la calidad es una organización de excelencia. Es decir, mientras una mejor organización de la información lleve una empresa, por decirlo así, tiene una mejor respuesta directamente en su funcionamiento. Por ejemplo, imaginémonos que somos dueños de una empresa, por ejemplo, de servicios, bueno, o de venta de repuestos, por decirlo así. Somos dueños de una venta de repuestos. Entonces, si usted no domina la información que posee, por ejemplo, si es del rubro de repuestos y usted no sabe de qué automóvil se venden más piezas o de cuál automóvil no se vende, puede que cometa errores a la hora de adquirir repuestos para esos vehículos, ¿no? Entonces, a veces depende del parque vehicular y es información que usted tiene que adquirir. A veces hay empresas, eh, por ejemplo, no sé si sucede en el mundo de los repuestos, pero que compran esa información, pagan por información, es decir, porque les digan cuánto, por ejemplo, si nos ubicamos en San Salvador, por ejemplo, y vamos al apartado del ejemplo de la venta de repuestos, puede ser que una empresa esté interesada en pagar por saber cuántos automóviles están registrados de X marca en San Salvador o cuál es la marca que tiene menos automóviles registrados en San Salvador. Entonces, ¿por qué? Porque esa información permite gestionar directamente el funcionamiento de la empresa y así garantizar el éxito o el fracaso de la misma. Entonces, desde aquí podemos ver que el impacto directamente generado en cuanto a el apartado económico es bastante importante. Bien, creo que por motivos de tiempo solo vamos a revisar esos 3 contenidos y vamos a pasar no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta o algo que deseen agregar, algún ejemplo que se les venga a la mente de los contenidos que hemos hablado y que lo quieran compartir con nosotros, el resto de compañeros y mi persona, pues son bienvenidos. Bien, si no hay comentarios, quizás solo antes de revisar lo que es las indicaciones, no sé si ya leyeron o ya comenzaron a trabajar con la tarea que deben de entregar el día 11. Si nos fijamos, ahora es 7, el día 11 es domingo. Ya debemos de estar trabajando en esa tarea para que podamos entregarla en la fecha establecida. Por acá en la agenda tenía acá informarles que la tarea 2 se activó el sábado 27 de marzo y vence el domingo 11 de abril, que es lo que les mencionaba. También avisarles que la próxima tutoría ordinaria es el sábado, perdón, es este sábado 10 de, de abril. Cayó un pequeño error acá. Y también con respecto a la actividad de la tarea, ahorita vamos a revisar, por ejemplo, la consigna. No sé si ustedes ya la leyeron, si hay alguna duda, algo puntual que deseen que revisemos, podemos hacerlo
en ese momento. Básicamente es la segunda tarea de investigación que tendrá un valor del 10%. Acá nos aparece lo que es el objetivo, las indicaciones. Acá nos dice que debemos leer la unidad 3, los temas 3.7, 3.8 y 3.9 que están en plataforma y analizarlos desde el enfoque de su uso en la educación a nivel de primaria. Sustentarlo como la tecnología apoya desde un impacto social a los estudiantes. Y aquí el tema propuesto es la virtualización, la tecnología vista desde el punto de vista de la didáctica, el conectivismo, las TIC, el TAC, el TEP. Bueno, ahí aparecen todas las propuestas de los temas que pueden abordar, ¿no? Que son los que están acá. Todos estos temas enmarcados en la educación primaria, por mencionar algunos. Con eso no queremos decir que únicamente, por ejemplo, si hablamos de la didáctica, vamos a hablar, por ejemplo, de recursos tecnológicos que utiliza la didáctica para sintetizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino el cómo es utilizado estas herramientas directamente por la didáctica. Ese es como un ejemplo, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? Al profundizar cada tema, deben tener presente el objetivo de la investigación. Luego, realizar la investigación en sitios web confiables. Aquí hay que tener cuidado cuando hablamos de sitios web confiables. No hablamos de Wikipedia, no hablamos del Rincón del Vago, sino aquellos sitios que tienen algún sustento investigativo. Por ejemplo, yo creo que les mencionaba que pueden utilizar Google Académico, que directamente les facilita, ya que todos los documentos que ustedes pueden descargar ahí, todos tienen un sustento científico para que no cometamos errores, ¿no? Pueden ser bibliotecas virtuales, libros de texto, revistas, wikis, sitios de tareas hechas o similares no serán considerados confiables, que es lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, puede ser Wikipedia, el Rincón del Vago, o hay otros sitios donde aparecen tareas sobre diversos temas. Entonces, estos como fuentes de información no serán considerados confiables ni válidos. El trabajo deberá tener entre 10 y 20 páginas como máximo de contenido, es decir, de contenido puro debe estar entre 10, digamos mínimo 10 y máximo 20 páginas. El documento debe ser en Microsoft Word. Creo que alguien me preguntaba sobre si lo podía enviar en PDF. Acá la respuesta cae directamente no, ya que nos lo está pidiendo en Word para poder verificar, ¿no? las consignas correspondientes directamente a lo que es el formato, a los formatos del trabajo, ¿no? Y deberá subirse en Word. Según el formato de tareas que está en las orientaciones académicas, el documento debe contener lo siguiente. Son las partes. Primero, en un formato ahí en plataforma que lo pueden descargar y ya se pueden utilizar. Debe tener la tabla de contenido automática similar a la tarea que allí entregaron. Pueden ver videos en YouTube si no lo hicieron así en la primera tarea y lo quieren mejorar ese elemento para esa tarea, pues pueden ver videos de cómo generar en Word lo que son las tablas de contenido o índices, ¿no? Directamente. La introducción no menor de 200 palabras y no mayor a 300, ¿no? Debe dar entre 200 y 300 palabras. Los objetivos, uno general y por lo menos dos específicos, con una correcta redacción. Y el cuerpo de trabajo, bueno, acá nos hablaba del formato, ¿no? Que debe de tener párrafos en columnas, viñetas, numeración, líneas multinivel, utilizar por lo menos una vez la letra capital, tablas, imágenes, formas, gráficos, SmartArt, debidamente identificados con sus respectivas tablas de ilustraciones, si van a utilizar tablas, si van a utilizar algún fondo, si van a utilizar bordes, sombreados, tipo de letra verdana,
acá está con relación al formato, que es lo que les mencionaba. Por eso se les pide que lo manden en formato Word para poder verificar el tipo de letra, el tamaño de la letra. Los subtítulos deben ser número 14 y los títulos deben ser letra número 16. Justificar todo el documento. Entre los márgenes, el papel debe ser tamaño carta. El espacio entre líneas es 1.5, el interlineado es 1.5. Uso de pie y encabezado de página, que eso se los explicaba, creo, para el primer trabajo en la tutoría de repaso, les hablaba de que no hacemos referencia con pie y encabezado de página. Y páginas accesorias, partes que completan el texto o cuerpo del trabajo. Que ya esto ya fuera de las 10 o 20 páginas, ¿no? Que debe llevar lo que son conclusiones y recomendaciones. Deben ser entre 50 y 600 palabras, ¿no? A veces, en algunos documentos, a cada conclusión se le hace una recomendación. Por ejemplo, si usted hace 2 párrafos de conclusiones, se les pide 2 párrafos de recomendaciones basados en esas conclusiones. En este caso no se ha hecho directamente la petición en esa forma, así que no necesariamente a cada conclusión debe hacerse referencia a una recomendación, pero sí debe haber al menos una conclusión y una recomendación según el formato del trabajo. Tenemos acá también lo que es la bibliografía, que debe ser según norma JAPA, y aquí nos da el enlace donde las podemos descargar, la sexta edición. Quizás hacerles énfasis en esto de las normas JAPA, porque, bueno, no he terminado de revisar lo que es la primera tarea, pero en cuanto a las participaciones del foro, se les pedían citas y referencias. Algunos pusieron de referencias los enlaces de donde sacaron la información, pero esa no es la forma correcta de referenciar, ¿no? Entonces, sería de que leamos las normas APA, de cómo citar esos enlaces y cómo hacer referencia a esos enlaces para que vayamos corrigiendo esos pequeños elementos que a la larga nos perjudican a la hora de nuestra calificación, ¿no? Porque todos esos puntos son considerados directamente en la rúbrica, ¿no? Acá nos habla también que deben de tener anexos, índices de palabras al final, que debe incluir de 15 a 25 palabras, es decir, mínimo 15 palabras y máximo 25, ¿no? Tablas de ilustraciones. Básicamente esto es como el índice, pero solo de tablas. Cuando usted coloca una tabla, debe de escribirle, por ejemplo, tabla número 1, por ejemplo, y la descripción de qué contiene esa tabla. Entonces, en el índice de tablas, usted conoce tabla 1 en página 8, por ejemplo. Luego tabla 2 en página 10, por ejemplo. Y así, ¿no? A eso se referencia con la tabla de ilustraciones. Y aquí dice otros que se consideren, que ya eso depende de cada uno. Y aquí nos habla de las secciones y numeración de páginas, que todo el documento debe estar seleccionado para poder aplicar la numeración arábica para el contenido del documento, romana para las generalidades y letras para los textos. Las notas al pie de página, en el caso de hacer citas y referencias, y 5 a 10 referencias en formato según norma JAPA, es decir, si pueden utilizar una o dos referencias, pero según norma JAPA no excedamos las 10, ¿no? Bueno, según el requerimiento que nos está diciendo acá, no hay que exceder las 10 referencias a pie de página, ¿no? Dentro del documento. Y luego tenemos en el punto 6 lo que son los márgenes, izquierdo y derecho 2.5, superior e inferior 2.1, encuadernado 1.0, encabezado y pie de página 1.5, y la revisión de la ortografía y la gramática, que esto será en todo el documento. También se revisa lo que es la sintaxis, a qué nos referimos con sintaxis, que a veces hay oraciones que no tienen sentido o carecen de sentido, o las conexiones entre conceptos no son claras, entonces a eso también entra dentro de lo que es la revisión
del escrito, ¿no? El nombre del archivo, igual que el anterior, apellidos y luego el número de carnet y la fecha de entrega, ¿no? Que está para el domingo 11 de abril a más tardar a las 11:55. Quizás mencionarles en este apartado que no esperemos hasta último momento para subir la tarea, ya que, por ejemplo, de otra asignatura, el día de ayer se tenía que entregar una tarea, entonces a mí me estaban cayendo unos mensajes ahí por las 10:30 de la noche informándome que plataforma estaba fallando, entonces no podían subir la tarea. Por eso es que se les hace ese llamado a que organicemos el tiempo y dejen por lo menos, es una como sugerencia, ¿no? Un día, ¿no? Porque si falla la plataforma, le falla el internet, se le va la luz, todavía le queda el siguiente día para que usted pueda cargar su tarea. En cambio, si no lo hacemos previsto o no hemos previsto estos errores y esperamos hasta el día 11 y usted el día 11 todavía está trabajando en su tarea y llega a las 11:50 y pasa algún inconveniente, pues no podrá hacer entrega de la tarea. Entonces, en ese caso, por eso es que les pedimos esto del que organicen su tiempo y que ustedes puedan directamente dejar un pequeño margen de tiempo por cualquier inconveniente, ¿no? Pero como les repito, eso es sugerencia, ya es cuestión de cada uno. Si desea quejarse, hay personas que dicen que es emocionante, ¿no? Yo he escuchado en algunos estudiantes llegar hasta las 11:54, 11:53 cargando el archivo. Yo no lo veo tanto así, pero ya, ya ahí depende de cada uno. No sé si tienen algún comentario. Quizás agregarles acá que siempre en todas estas tareas se estará verificando lo que es plagio. Es decir, ustedes sí pueden hacer citas siempre y cuando sigan lo que es el formato APA para realizar la cita respectiva. Y luego de realizar la cita, pues usted puede analizar con sus palabras, explicar lo que está dentro de la cita, ¿no? O lo que se comprende, lo que se quiere dar a entender con esa cita, ¿no? Y puede hacer esas referencias siempre y cuando se le den los derechos de autor a la persona, ¿no? Es decir, al autor de esa información. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque a veces copiamos y pegamos textos sin dar el debido derecho de autor, o incluso a veces, creo que de momento no ha pasado, creo, con este grupo, de que se copia un documento, tal vez no todo el documento, pero se copia, por ejemplo, el 60, 70% de un documento, se copia el 30% de otro y así se hace una mezcla de documentos y todo eso se verifica cuando se les califica, ¿no? Es decir, que haya aporte personal dentro de la investigación, que las citas estén bien empleadas, que las referencias sean válidas. Y les menciono todo esto porque si se encontrase o se diera el caso que se encontrara algún trabajo que es copia y pega de otros trabajos, aunque no necesariamente sea de un solo trabajo la copia y pega, ese trabajo sería anulado y perderían la calificación, entonces, o la nota. Entonces, lo que buscamos es evitar que ocurran esos problemas y hacerlo a tiempo, ¿no? Ahorita tenemos tiempo para que puedan desarrollar una buena tarea y la puedan subir todavía con el tiempo que nos resta. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro o algún interrogante que les haya surgido, pues les dejo el espacio para que la pudiesen plantear. No, licenciado, quizás no.
Por ahorita no hay ninguna duda. Perfecto, Cecilia. Bien, no sé el resto. Si no, lo dejaríamos hasta acá. No sé si hay algún comentario. Si no, pues detendría la grabación hasta acá. Igual les agradezco por la puntualidad. Doris, no sé si iba a comentar algo. Bueno, yo tengo una pregunta sobre el tema. Es que en realidad no comprendo muy bien cuál es el tema, así que vamos a investigar y luego lo vamos a desglosar en su tema. Ok, bien, le voy a compartir por acá. Bien, el tema es este. Las aportaciones que ejerce la virtualización y la conectividad dentro de una complejidad sociotécnica en la educación primaria. Esto. Y se les está dando siempre, esto basándose en la lectura del materiales 3.7, 3.8 y 3.9. Y aquí se les está dando algunos temas propuestos. Es decir, este tema principal que tenemos acá de las aportaciones de la virtualización, se les está dando estos temas propuestos con estos enfoques. Por ejemplo, virtualización, tecnologías didácticas, conectivismo, conocimiento, adquisición, retos y aplicaciones de las tecnologías didácticas virtuales, etcétera. Es decir, aquí pueden haber muchos otros temas propuestos que surjan directamente del tema principal, que es el que les he sombreado acá. La idea principal es esta, pero el enfoque o los temas propuestos son los que aparecen acá. Por ejemplo, podemos agarrar la tecnología didáctica y podemos investigar cómo las tecnologías sintetizan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y ahí pueden haber muchos factores de cómo la tecnología ayuda directamente en la enseñanza en las escuelas, ¿no? En las escuelas en un nivel de educación primaria. Entonces, básicamente es esa la idea. No sé si me di a entender. Ahora, perfectamente, gracias, Liz. De nada. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Licenciado, Sí, solamente de los temas propuestos, de los enfoques propuestos, no se tienen cuando que se toman o son terceros. No le escuché la pregunta, se le escucha cortado, no sé si me la puede repetir. Sí, decía de que de los enfoques pueden ser todos los enfoques o se puede escoger algunos. Se puede escoger uno o varios. No es que van a ser todos estos. Puede ser que tome usted uno, por ejemplo, virtualización, y le dé el enfoque que estamos pidiendo acá. O pueden escoger cualquiera de los otros que aparecen ahí. No es que todos, porque siendo sinceros, si agarramos uno por uno y profundizamos en ellos, pues nos sale un documento de más de 100 páginas. Ahí sí, estos son temas propuestos para que ustedes elijan. Incluso acá por eso nos dice por mencionar alguno. Puede ser que ustedes descubran otros que no están mencionados acá y que ustedes quieran abordar. Sí, Doris. Entonces, lo vamos a investigar y luego lo vamos a enfocar en uno de los temas que están propuestos. Sí, pueden utilizar de los temas propuestos. Ajá. Gracias. Siempre desde el punto de vista de eso, de las aportaciones, esto no hay que perderlo de vista, que ejerce la virtualización y la conectividad directamente en la educación primaria, en las escuelas. Esto más que todo en el diario vivir, ¿no? Es decir, lo podemos ejemplificar ya sería aporte personal de cada uno y de la creatividad de cada uno, con el diario vivir en las escuelas en nuestro país, ¿no? Para darle
un poco más de pertenencia, de sentido de pertenencia a la investigación, ¿no? Directamente en cómo se da en nuestro país. Obviamente esto es una idea que yo les estoy brindando, no es que esté el trabajo delimitado de esa forma. Bien, Cecilia, no sé si iba a comentar algo más, que me parece que tiene levantada la mano. Bien, no sé si hay alguna otra duda, algún comentario. Perdón, se me había olvidado. No se preocupe. Bien. Licenciado, solo lo último que quería Ajá. preguntarle es, fíjese de que no he podido, no me aparece la última nota de la última tarea. No sé ¿Cuál, si cuál no le aparece? de la última que empieza. La tarea de De la investigación última. 1. Es que la única nota que les he subido es la del foro. Ajá. Ah, entonces Esa sí, esa todavía sí, no. sí, esa no he terminado, solo he calificado algunos trabajos. La voy a subir hasta que complete todos los trabajos, voy a subir las notas de todos. Esas aún no están ahí Ah, en ok. plataforma. Sí, cuando Ah, las ok. suba les enviaré Gracias. un mensaje a plataforma, así como con la nota del foro, para que la puedan revisar. Ah, bueno. Está bien. ¿Ok? Bien, si no hay más consultas, lo dejaríamos hasta acá. Les agradezco nuevamente por la presencia, por la puntualidad y pues cualquier cosa, no duden en escribirme. Yo estaré pendiente para apoyarles en todo lo posible, ¿no? Entonces, les deseo una muy feliz noche y pues estaremos pendientes ahí. Ok, feliz noche, Muchas licenciado. gracias. Feliz noche Nada, feliz noche a todos. a todos los niños.